Bueno, mis amados hermanos, vamos a continuar con nuestro tema tan hermoso en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10. Hoy vamos a ver la segunda parte. La primera, que era el primer peligro, ya lo tocamos, entonces vamos a ver los dos que restan. Y quisiera, antes de que leyéramos la palabra, hiciéramos una oración para pedirle al Señor su guianza. Dios de la gloria, yo te pido en esta noche que tú tomes, Señor, total control de mi vida, de mi corazón, y que tú me utilices, Señor, para bendición de tu pueblo. Yo declaro con todo mi corazón que tú eres mi Señor, mi Dios, mi Salvador, y te pido ser hoy una luz encendida para el corazón de mis hermanos. Ayúdame a brillar con la luz de Jesús, Señor. Ayúdame a llevar el mensaje hasta donde tú lo quieres llevar en el corazón de tus hijos, y ser yo, Señor, un instrumento en tu mano. Eso es lo que te ruego y te pido esta noche, y que haya unción, haya poder, haya, Señor, la presencia tuya y tu Santo Espíritu se mueva con libertad para que la bendición sea integral para todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos, vamos a leer el 14, si me hacen el favor, vamos a leer ese versículo. Dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El segundo peligro del que vamos a hablar en esta carta, en este capítulo 10, el segundo peligro es el peligro de tener compañerismo con los demonios. Qué tremendo, ¿verdad? Se ve tan feo eso, porque nadie quiere tener compañerismo con esos inmundos. Dios los reprenda. Pero la realidad es que hay un peligro, y es un peligro bien tremendo y muy fácil de que nosotros caigamos en él, porque dice la palabra de Dios que Jesús en una ocasión le dijo a los religiosos: ustedes son de su padre el diablo, porque las obras de su padre, esas las que ustedes hacen desde un principio. Él ha sido homicida desde siempre, y ellos realmente a lo que querían era llegar a matarlo. Querían capturarlo y matarlo, eliminarlo, quitarlo del camino. Y por eso les dijo al Señor: ustedes dicen que son de Dios, pero no, ustedes son hijos de otro, de uno que asesina desde el principio. Porque el ser humano, desgraciadamente, con mucha más facilidad tiene comunión con las tinieblas que con la luz. Desgraciadamente, como dice la Biblia, a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Hoy, si un joven tiene 3 novias y las tiene bien colgadas a las 3, ¿qué dicen sus amigos? Pilas. Hoy, si una jovencita tiene varios novios y lo presume con sus amigas en pláticas y charlas de patojas, ¿qué dicen las otras? ¡Qué envidia! ¿Por qué pensamos que esas son cosas que deleitan y que prácticamente los que se sienten muy afortunados pueden lograrlas? Pero la realidad es que Dios no planificó para el ser humano todo lo que el ser humano hace y planifica en su vida. Dios para nosotros tiene planes y propósitos de bien, dice la Biblia, y no de mal. Pero en este verso dice: por tanto, amados míos, huir de la idolatría. ¿Qué dijimos que era un ídolo? Cualquier cosa que en mi corazón esté antes que Dios. Fácil detectar ídolos en nuestra vida. Cuando su carro es más importante que Dios, ese es un ídolo. Cuando sus hijos son más importantes que Dios en su vida, es un ídolo. Cuando sus padres, sus estudios, cualquier cosa, póngale el nombre que quiera, cualquier cosa que en su corazón esté por encima de Dios, es un ídolo. Y hay que derribarlo, hay que destruirlo, como nos predicaba el pastor de Gedeón, que Gedeón derribó, si usted se recuerda, al ídolo al que el pueblo ya estaba adorando, y él lo derribó y lo destruyó. Y el papá fue bien hábil, porque le dijeron: hay que matar a Gedeón por lo que hizo, el sacrilegio que cometió. Entonces digo: bueno, pero si ese ídolo es un Dios, que él se defienda solito y que él mate a Gedeón. Bueno, sí, dijeron, tiene lógica. Pero obvio, Gedeón no murió, porque todos sabemos que solo hay un Dios. Amén. Amén. Y ese es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, aquí en esta parte que vamos a seguir leyendo, el apóstol está hablando de ese peligro tan tremendo de tener una coinonía, una comunión con espíritus inmundos. Ahora, en el verso 15 dice: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos,
¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Vamos a parar aquí un momento. El apóstol está comparando a Israel en cuanto al servicio que tenían los levitas dentro del tabernáculo y luego dentro del templo, ya en época de Cristo, en época de los reyes, que todos sabemos que Salomón construyó el templo, y a partir de ese momento ya no se usaba el arca donde la tenían entre cortinas, sino que ya estuvo en un templo construido que Dios permitió. Y todos sabemos que ahí había sacrificios, lo estudiamos y se recuerdan en el tabernáculo y vimos todo lo que hacían ellos. Ahora, lo sacrificado a Dios también era consumido por los levitas, los sacerdotes. Ellos participaban del sacrificio y era para su manutención. O sea, Dios hacía provisión para ellos alimenticia a través del sacrificio que era para Él. O sea, Él compartía la carne sacrificada con sus hijos. Entonces era muy común que los israelitas adaptaran esa práctica a lo diabólico y pensaran que también no tenía nada de malo que si sacrificaban carne a algún dios griego o romano, ellos al participar era bendición, igual como los sacerdotes, porque no todo Israel comía del sacrificio. Ojo con eso, solo los levitas, los sacerdotes, la tribu sacerdotal era la que participaba de eso. Y en síntesis, los sacerdotes que ministraban en el altar. Ahora, noten que ellos pensaban que no desagradaban ni a Dios ni a otros dioses. Querían estar bien con Dios y con el diablo, como decían las abuelitas. Jugaron doble juego. Ahora uno dice, qué barbaridad que estos judíos hacían eso. Pero hermano, usted y yo lo hacemos. Hacemos exactamente eso. Caminamos con un pie en el mundo y con el otro pie en la iglesia. Con un pie en la verdad y el otro pie en la mentira. Y cuando nos conviene mentir, mentimos. Y cuando nos conviene decir la verdad, decimos la verdad. Y esa ambigüedad es la que Dios no tolera ni soporta. Y entonces Pablo les está enseñando aquí y les está diciendo, observen a Israel, porque ese es el parámetro que Dios dejó para que entiendan. Es la sombra de la luz que había de venir. Porque nosotros practicamos en la iglesia la Santa Cena. Y en la Santa Cena el mismo pastor lee a Pablo y él nos enseña por medio de Pablo cómo nosotros participamos del cuerpo y la sangre de una manera simbólica. Una manera en la que nosotros realmente no es que estemos comiendo directamente la carne o bebiendo la sangre, sino que estamos conmemorando y recordando el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Miren, hermanos, alguien dijo que cuando se predica, en algún momento de la predicación hay que ir a la cruz, porque si no, esa prédica quedó incompleta. Toda prédica nos debe llevar en algún momento a Jesucristo en la cruz. Y no es que eso sea una norma, pero hermanos, debemos recordar continuamente lo que Él hizo por nosotros. En estas fechas, las personas que obedecen a ritos o obedecen a cosas, yo respeto a las personas y la fe de las personas. No es mi labor señalar o juzgar, porque no me puso Dios para eso, pero sí me puso para hablar la verdad. Y la verdad es que no podemos pensar que a Dios le agrade que yo cargue algo que no es Dios. Todos sabemos que Dios es espíritu, y los que le adoran, dice la Biblia, lo adoran en espíritu y en verdad. Dice el Señor que más que sacrificios, holocaustos, ritos o cosas que hagamos, Él prefiere que tengamos conocimiento de Él y obediencia, humildad para reconocer la verdad y decir, Señor, yo me he equivocado, he vivido una vida a medias. No me defino, me da miedo definirme, porque si me defino, sé que me van a rechazar. Muchos de los que para mí son importantes y para mi corazón puede que me rechacen o me alejen de sus vidas, y eso me va a doler. Porque el mismo Cristo dijo, yo vine para dividir, dijo el Señor, porque iba a poner división entre hijos y padres, entre padres e hijos,
porque los que creían en Él o se convertían a Él y sus papás seguían en la religiosidad, lo rechazaban. A la fecha, una de las razones por las que un judío pierde su ciudadanía es por creer en Jesucristo como Dios. Deja de ser judío por eso. Mire qué tremendo, por creer en el Salvador. Pero gloria a Dios por todos los israelitas que de corazón han abierto su ser para que entre a reinar Jesús, porque por ellos vino primero y luego por nosotros también. El Señor tiene tanta misericordia y quiere derramar sobre nosotros tanta bendición, y no es que le esté dando importancia a los dioses, porque hermanos, el ídolo es un ídolo. No se preocupe si usted llega a un lugar y hay imágenes o ídolos, o tienen una foto de Sai Baba, o tienen, y usted por lo que es material no se aflija. Aflígase por lo espiritual que hay en el ambiente y cúbrase con la sangre de Cristo. Porque el apóstol, si usted se recuerda en el capítulo 8, vaya conmigo al capítulo 8 y vea por favor los versículos del 4 al 6. Dice él: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Note, un ídolo, un bulto, nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. San Juan, si usted va conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo 1, y ve conmigo ahí por favor del verso 1 en adelante. Dice San Juan: en el principio el verbo era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Note, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mira, hermano, el Señor se ha revelado a nosotros a través de la palabra, y tenemos dos caminos: creer lo que aquí dice como lo dice, o no creer. El ser humano hace cosas tan fuera de lugar. Hay una máquina que el otro día yo me interesa y me puse a leer de esa máquina. Es un aparato que está enterrado en alguna parte bajo 100 metros y en otras está pues más a flor de tierra, pero es un círculo, y ahí en esa máquina que tiene kilómetros de largo, 20 y tantos kilómetros de largo, aceleran partículas y las chocan. Un acelerador de hadrones. Y ellos dicen, los científicos, que están buscando la partícula de Dios, porque quieren entender cómo empezó la vida, cómo empezó la materia, cómo empezó el tiempo, cómo empezó el espacio, la energía. Ellos quieren comprender. Dice que ellos van a desenmarañar los secretos de la creación. Y aquí, mire, sin invertir miles de millones, usted leyó, por Él fueron hechas todas las cosas, y todo lo que existe, existe por Jesús, hermano. Ahora, alguien que está bien metido en la ciencia dice: pobre este hombre, está más loco que una cabra. Pero ¿sabe algo? Prefiero creerle a Dios que a un científico. Amén. Dígame ignorante, dígame vehemente, fanático. Por ahí había un amigo que me quería mucho, pero en broma me decía chiita, porque decía que éramos vehementes los evangélicos. Pero ¿sabe algo? Hasta cierto punto yo sí tengo vehemencia por Jesús, hermano. Admiro a Jesús con una admiración única. No puedo admirar a otro como admiro a Jesús. Para mí Jesús es lo máximo. Amén. Me dio esposa, me dio familia, me da vida, me da salud, me permite mirar, me permite oír, puedo respirar, estoy sano. Tengo, mire hermano, tantas bendiciones que me cuesta hasta contar todas las bendiciones que Dios me da. Problemas también tengo, pero ahí está Él para ayudarme en los problemas. Porque así dice el Salmo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, ni a pestilencia que ande de noche, ni a saeta que huele de día. ¿Por qué? Porque Él es mi pastor y nada me va a faltar. Amén.
Yo le creo a la Biblia y le creo a Jesús. Y si por eso me van a rechazar, ¿por qué me rechazan? No me importa, porque si Él me acepta. ¿Sabe qué dice Él? Dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo, aún los ángeles, dice, y con todo Jehová te recogerá. Dios nunca nos va a dejar. Amén. Él no nos va a desamparar. Mire, aquí en la iglesia hemos visto milagro tras milagro cada día. Mire, no piense que cada mes o cada trimestre Dios hace algo sobrenatural. Todos los días Dios hace cosas sobrenaturales aquí en la iglesia. Hermosas cosas. ¿Sabe algo? Le conté de mi moto, ¿verdad? Y de cómo me engañaron y perdí las piezas. Pues le testifico que ya Dios me ordenó y ya tengo mis piezas. Y primero Dios la voy a armar. No soy mecánico, pero Dios me va a ayudar y la voy a armar. Pero lo que le quiero contar es que la persona que me engañó vino. Y eso fue, me engañó en noviembre, más o menos, finales. Y vino. Dijo que iba a venir a arreglarla, pero no vino el día que dijo que iba a venir. Pero le quiero contar algo. Yo me enojé muy al principio cuando esto me ocurrió. Y Dios bendiga a mi pastor que me dio guianza y cambió mi forma de pensar. Y argumentó conmigo que tenía que pensar que Dios por alguna razón evitó que yo anduviera en la moto porque podía pasarme algo a mí o a mis hijos. Sí, es cierto. Y acepté la voluntad de Dios. Ahora, cuando este joven vino bien hecho gata. Y en mi corazón lo único que sentí por él fue aprecio. Y le dije, mire, si tiene las cosas, si no las tiene, si no me va a arreglar la moto, ya no se preocupe, yo de corazón lo perdono. Y él se puso a llorar y me empezó a contar todos los problemas que él ha tenido. Entonces le dije, ¿sabe una cosa? Porque yo tenía aquí una bolsa con toda su herramienta que él la dejó. Entonces le dije, ahí está la bolsa de su herramienta, llénese su herramienta. Alguien pensará, qué tonto. Si hubiera quedado con la herramienta como garantía para que regresara, dije yo, no. Él necesita su herramienta para trabajar, aunque ya no me arregle nada. Y se la devolví. Y yo no le cuento esto para que siga tan bueno el hermano. No, entienda, no soy yo. Dios estaba guiando mi corazón porque ocurrió algo hermoso, que es a lo que quería llegar. Lo senté y le dije, usted necesita oración. Y empecé a orar por ese joven. Y cuando le dije, ábrale su corazón a Jesús, porque usted está pasando por muchas penas. Usted mismo se ha hecho daño y todas sus decisiones siempre han sido equivocadas. Y hoy tiene la oportunidad de tomar una buena decisión. Y es una decisión por Cristo. Y mire, hermano, ahí está mi hermano Calín, que no me deja mentir. Con lágrimas y con llanto, le abrió su corazón a Jesús. No me arregló mi moto ni me trajo mi llanta, pero se llevó a Jesús en su corazón. Ganó un alma para Cristo. ¿Para qué quiero una llanta de moto si en el cielo van a dar corona de oro por haberlo quedado? Prefiero la corona de oro que la llanta, hermano. Pero, ¿me entiende? Y eso lo hice no porque sea yo bueno, o porque yo tenga buenos sentimientos, porque créanme que al principio lo quería matar. Pero lo que le quiero decir es, cuando Dios entra en nuestro camino y nos señala con su luz, porque es lo que leímos, que Él es la luz, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz del hombre, de los hombres. Hermano amado, Él es la luz para cada uno de nosotros. Amén. Sigamos su luz y no las tinieblas. El mismo Jesucristo dijo que si en el corazón del hombre lo que alumbran son tinieblas, ¿cuántas más no serán las mismas tinieblas? Dijo Jesús. Si esa es la lámpara que hay en el interior de cada corazón. Mire cuánta gente tiene tinieblas aquí adentro. Nosotros mismos muchas veces oscurecemos la luz de la palabra porque actuamos en la carne y no en el espíritu. Hoy, bendito sea Dios, puedo testificarle que actúo en el espíritu, pero viera cuántas veces actúo en la carne. Le ganan las veces de la carne que a las del espíritu, y no porque me quiere echar tierra, sino porque por ser humano y por estar en la carne, hermano. El pastor nos leía el domingo de que cuando somos cristianos carnales, hay en nosotros un montón de características: celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, enemistades, pleitos, todas esas cosas que tenemos o no tenemos. Entonces somos carnales. Y no con los mexicanos de, hola mi carnal. No, si no somos carnales de estar en la carne. Pero la Biblia dice también ahí, por enseñanza de Pablo, pero si sois espirituales, dice la Biblia.
Vamos a juzgar todo, dice, y no vamos a ser juzgados de nadie. Mi hermano Otto un día hace mucho tiempo me contó de su hijo y cómo afrontó una difícil circunstancia, y cualquier otro en su lugar hubiera actuado como cualquiera actúa en una circunstancia de hogar que es dura, pero el hijo de él actuó con perdón, con misericordia, con restauración. Y Otto me contaba con lágrimas, orgulloso de su hijo, que actuó con un corazón limpio ante una circunstancia tan dura de su vida. Él reaccionó como un hijo de Dios, porque había luz en su corazón. Y creo que parte de tu emoción era de que tú has sido una luz para la guía de tus hijos, Otto, porque tu vida es una luz. Ay, mi Dios. Bendigo tu vida, Otto, porque es una luz tu vida. Y entonces esa luz alumbra. Mira, hermano, uno no cree que uno sea luz, pero todos ustedes y yo somos luz. Amén. Hace tiempo el pastor me dijo eso. Yo dentro de mí decía, mi papá porque me ama y es mi papá, dice que soy luz. Pero no es que sea porque él es mi papá, es porque la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Amén. Y somos la luz del mundo no porque realmente seamos una bombilla todo dar de esas económicas que como brillan, sino que, hermano amado, es porque la energía que hay en nosotros, que más que energía es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, nos obliga a brillar. Amén. Nos obliga a brillar. Cada uno de nosotros puede brillar. Hoy miraba algo hermoso que mi hermana puso en Facebook, y era un video de un señor gordito que estaba en inglés, y en medio de lo que entendí, a él le dijeron que no iba a volver a caminar y quedó en silla de ruedas, y por estar en silla de ruedas se engordó increíblemente, y apenas con unas muletas empezó a medio caminar, y un entrenador lo vio y se conmovió y lo empezó a ayudar, y sacan todo el proceso por partes de cómo ese hombre empezó a hacer ejercicio, a hacer dieta y a luchar. Y al final del video yo estaba llorando, porque al final del video sale ese hombre delgadito, bien atlético, corriendo y diciendo que por el esfuerzo que él había puesto en cambiar y en ya no creerle a lo que todos le decían, que no iba a volver los médicos le dijeron, usted no va a volver a caminar, y él creyó a esa palabra. Los científicos nos dicen que no hay cielo, que no hay Dios, que no hay infierno, pero ¿sabe una cosa? Si eso fuera cierto, yo prefiero creerle de todos modos a Dios. Amén. Porque si sí hay. Amén. Porque ese es el meollo del asunto. Y si sí hay. Yo hablaba con una persona que quiero mucho y que albergaba dudas, y vino a hablar conmigo, y Dios nos dio un tiempo bien lindo, y yo le dije, mira, ¿qué perdés y qué ganás? Ponerlo en la balanza. Por creer en Dios, ¿qué perdés? No perdés nada. ¿Y qué ganás? Una vida eterna. Aunque no la creas a fondo. Dios no te está pidiendo eso. Dios te está pidiendo que le abras un corazón, que le creas a Él lo que Él está diciendo en su promesa de salvación, y que a raíz de ir creyendo, ir buscando, ir conociendo, tu vida sea llena de la luz y puedas vivir en luz. Porque, hermanos, es como el cuento del águila que hemos dicho, que un huevo de águila, un granjero travieso lo puso dentro de las gallinas a que lo empollara una gallina, y nació el aguilucho, y nació entre los pollos, y todos los pollos se burlaban del pobre pollo de águila porque era horrible. Los que han visto un pollo de águila saben que es espantoso un pollo de águila. En cambio los otros amarillitos y lindos, y aquel pobre todo feo. Entonces los fenómenos, era la burla, toda la cuadra disfrutaba burlarse de ese pobre. Y dice que cuando conforme fue creciendo miraba al cielo volar las águilas, y un día le dijo a su mamá gallina, ay, yo quisiera un día estar así volando en los aires. Ay, no solo sos pollo y tonto, sino que también feo y baboso. Pero mire qué increíble, conforme creció, voló y se dio cuenta de lo que realmente era. A nuestro alrededor la gente muchas veces se va a burlar, muchas veces nos va a señalar, nos va a criticar, o nos va a querer aconsejar muy en buena postura, buena lid. Pero la realidad es esta: el mejor consejo nos lo da la palabra. Amén. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Mientras Él está llamando
al corazón de ustedes. Él está tocando, como dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré, cenaré contigo. Y cuando dice cenaré, quiere decir que Él va a participar de su sacrificio y de todo lo que Él hizo por nosotros para salvarnos. Porque la cena es algo tan especial. De las 3 comidas, la cena es una comida bien especial. Y en este pueblo se celebraba una santa cena. Porque cuando Israel fue liberado en Egipto, ellos celebraron una cena y mataron un corderito inocente. Y se lo tenían que acabar todito, no podía quedar nada. Porque cuando usted recibe a Cristo, hermano, Cristo lo llega a llenar por completo. Dios no le da un pedazo de su corazón con amor. Dios le da todo su corazón a cada uno de ustedes. Dios no da por porciones su amor. Dios da todo su amor. Y eso es algo que nosotros deberíamos de vivir gozosos y de tratar y procurar tener una comunión con el Señor. Vaya conmigo a Deuteronomio 32 y leamos los versículos del 17 al 21. Deuteronomio 32, del 17 al 21. Dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido y a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro. Mire lo que hizo con Israel. Veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación, ¿qué dice? Insensata. Amén. Nosotros todos nosotros somos con lo que Dios le da celos al pueblo escogido, porque somos los gentiles. Mire cómo desde Deuteronomio, que era la época de ley, ya Dios estaba diciendo: yo tengo mi rebañito por ahí, bien grande, por las naciones, y los voy a llamar a hacer. Ustedes se fueron a otros hijos, pues yo me voy a traer otras ovejas, que según ustedes no son ovejas, pero son mis ovejas. Hermano amado, qué bendición saber que cuando obramos en santidad y en honestidad con Dios, Él se goza. Pero cuando nos volteamos y adoramos otras imágenes, ídolos o cualquier cosa que en nuestra vida podamos poner mucho más alto que Él, eso ofende profundamente el corazón del Señor. Ahora, vamos a ver el último peligro. El peligro de fallarle a un hermano en la fe. Mire qué tremendo. Vaya conmigo ahora nuevamente a la primera carta a los Corintios y vayamos por favor en el capítulo 10, los versículos 23 en adelante. Dice el verso 23, vamos a ir viendo poco a poco esto. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Note: de todo lo que se vende en la carnicería, comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Paremos un momentito. Aquí empieza a argumentar nuevamente acerca de la vianda, y con esto ya está cerrando el tema. Y está diciendo él que todo me es lícito. Fíjese qué interesante, pero no conviene todo. Yo puedo hacer muchas cosas, puedo hacer cualquier cosa. Yo me podría pintar el pelo de morado, pero ¿será que me conviene? No.
No, no me vería muy bien con pelo muerto, mejor me lo pinto anaranjado. Yo podría cargar arete o tatuajes, podría, pero ¿me convendrá? No. ¿Por qué? Porque puedo hacer tropezar a otros que son frágiles en la fe. Cuando aquí dice todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, está haciendo bien claro el apóstol, está diciendo, vivamos la vida para testificarle a otros del amor de Dios y no de las faltas que en nuestro corazón abundan. Seamos mucho más acuciosos en ver qué hacemos y que causa daño a otros corazones. Imagínense lo que sería una iglesia en donde cada feligrés tuviera en su corazón el deseo de no ofender ni a Dios ni a los hermanos. ¿Cómo nos saludaríamos, hermanos? ¿Cómo se saluda usted con un buen amigo o con una buena amiga? Alguien que lo conoce desde la infancia y que han vivido tantas cosas juntos y la amistad es tan hermosa. ¿Cómo saluda usted a una persona que ha tenido una amistad entrañable con usted? ¿Cómo la saluda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y lo ha dejado de ver por un buen tiempo y luego lo vuelve a ver. ¿Qué sucede? Se abraza con esa persona, le dice, ¿cómo has estado? ¡Qué alegría! No me imaginé que te iba a encontrar aquí. Y usted se siente tan contento de ver a esa persona. Tengo un amigo que ahora es coronel del ejército y puso su foto. Y yo en la foto puse, no cabe duda que Dios te ha bendecido porque ha logrado crecer dentro de la institución armada. Y le puse, Dios te ha bendecido y cómo me alegra verte. Le puse, tengo más de 25 años. Más tal vez 26 años de no verlo en persona. Pero fue poniéndole yo el mensajito tan cortito que le puse y él me contestó de vuelta, vos, me puso, qué alegre tener una palabra tuya. Sí, Dios me ha bendecido, pero por favor, incluíme en tus oraciones. Ora por mí, por favor. Necesito que ores por mí. Mire cómo me llenó mi corazón. Porque él es un buen amigo. Y éramos amigos, no en la cristiandad. Y ahora él sabe que yo sirvo al Señor. Pero me llenó mi corazón el cariño con el que me escribió. Ahora, cuando usted ve a alguien que aprecia, usted se porta lo mejor que usted puede. Saca lo mejor de su corazón para estar con esa persona. Pero hermano, qué bonito fuera que aún con el que no conocemos, aún con la persona que tal vez solo de vista en la iglesia le hemos observado, tuviéramos un gesto amable con esa persona. ¿Cuántos vieron una película de este señor Mel Gibson donde él podía oír los pensamientos de las mujeres? ¿La vieron la mayoría de ustedes? Es una película donde por una cuestión que le sucede él puede oír lo que piensan las mujeres. Y casi que se vuelve loco al principio. Y había una señorita, porque a lo que quiero llegar es que había una señorita que trabajaba ahí en donde él trabajaba, y él era un alto funcionario, y esta señorita era una secretaria más. Pero él oye los pensamientos de esa mujer. Y el dolor de esa mujer era que todo el mundo la ignoraba. Y ella pensaba que no valía nada. Incluso en una escena tiene que llegar a la casa de ella porque se va a suicidar. Ella piensa y él oye el pensamiento y él la va a buscar y hasta le ofrece trabajo. Y ella no entiende qué está pasando. Pero a él le llega a importar ella por oír sus pensamientos. Ahora yo dije en mi corazón, qué tremendo que uno pudiera oír. Porque uno ve a las personas, fíjense que uno cataloga el libro por cómo es la pasta, pero habría que catalogar el libro al leerlo, no simplemente por cómo es su pasta. Porque la gente se pone un tacuche, hermano, una máscara, una capa, pero ¿sabe algo? Cuando la gente se despoja de eso, hay gente que es desagradable, pero cuando usted ve lo que hay en ese corazón, las heridas que trae de su infancia o las dificultades que ha tenido que llevar en su vida, uno dice, pobre. Y uno lo empieza a considerar. Hay un hermano acá que me contaba de un amigo que él tuvo que nadie le hablaba porque le caía mal a todo el mundo. Pero me dijo, fíjate, hasta a mí me cayó mal. Pero conforme lo conocí y conversé y tuve una relación un poco mejor con él y me di cuenta de lo excelente que era como persona, que solo era una fachada la que él proyectaba. Ahora somos grandes amigos, me dice. Mire qué importante que uno tuviera en su corazón el deseo de bendecir aún a los desconocidos. Aún a los desconocidos. Cuando tenga la oportunidad de bendecir a alguien, aunque sea un desconocido, pero que se le presente la oportunidad, bendiga a esa persona.
bendiga a esa persona. Hace mucho tiempo yo le contaba que en un parqueo de Pais el Señor me habló que le fuera a hablar a uno de esos que lavan los carros, y Dios le dio un mensaje a ese hombre. Y yo, mi corazón no quería, porque dije, Dios mío, va a decir que estoy loco, pero fui y hice lo que Dios me dijo, y fue una gran bendición y pude bendecir la vida de ese hombre. Dios puede llamar a cada uno de ustedes a dar amor, a dar cariño, a dar luz a quien la necesita. Eso es bien, pero bien importante. Volviendo nuevamente, veamos los versículos 23 y 24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Aquí le está hablando, entendamos, a una iglesia. Y le está hablando a los que forman esa iglesia. Y le está diciendo, cada uno de ustedes preocúpese no de sí mismo, sino del que está a la par. ¿En qué sentido? En el sentido de no dar un mal testimonio a esa persona, o tratar con desprecio o con desdén a esa persona. En la carta de Santiago encontramos que el Señor aconseja que cuando llega alguien opulente, rico y con anillo en el dedo, no le digamos, ven y siéntate en este lugar, y que cuando venga alguien pobre, andrajoso, tú quédate ahí a los pies de... siéntese ahí, como que no valiera nada. No, dice que seamos igual con el que tiene como con el que no, con el que no tiene. Ahora, el Señor nos enseña que todos somos iguales, pero a la vez nos enseña que debemos considerar como más importante al prójimo cuando se trata de dar testimonio. Yo no voy a dar buen testimonio por mi orgullo espiritual, sino voy a dar buen testimonio porque quiero ver edificada la vida de mis hermanos. Quiero ver a mis hermanos en la iglesia contentos de sentir la presencia de Dios, de sentir la unción poderosa del Señor. Ahora, versículo 25 y 26. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar, dice, y sin preguntar nada, por motivos de conciencia. O sea, si preguntaran ustedes en la carnicería, mire, y usted tiene a Machimón ahí escondido abajo del mostrador, dirán, sí, aquí está, mire, aquí lo tengo con su traguito y su purito. Por motivos de conciencia, usted no podría comprar carne ahí. Pero en cambio, si la compran, ni pregunte, usted cómprela. Y cuando la compran, usted la lleva a su casa, pero antes de subirla a su vehículo, usted la limpia, ora y le pide a Dios que lo que ha comprado, en donde sea, que sea alimento, usted lo bendice y dice, yo bendigo todo esto que compré y lo limpio de toda contaminación y lo baño en la sangre de Cristo para que no sea de maldición, sino de bendición para mi familia. Y usted bendice lo que sube a su vehículo, lo que lleva con usted, no va a pasar nada, dice el apóstol. Ahora, luego dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud, dice ahí. O sea, todo lo que hay en la tierra es de Dios. Todos los mercados, todo lo que hay en los mercados es de Dios. Ahora, verso 27. Si algún incrédulo os invita, dice, y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Está diciendo, mira, si te invita a alguien que no es cristiano y te invita a comer, tú ve y come. Hay que orar, por supuesto, ¿verdad? Antes de comer, todos sabemos que hay que hacer eso. Pero si viene un hermano en esa reunión y te dice, fíjate que aquel le sacrifica la comida, y todos son ocultistas. Entonces, dice aquí que ya por ese que llegó a hablar, mejor uno se abstenga de comer. Por cuestión de no hacer caer a esa persona, porque sabe algo. Si alguien está en un lugar, va a decir, ese chismoso no es espiritual. Porque si fuera espiritual estaría igual que usted, se sentaría y comería y no estaría haciendo comentarios. Pero como está haciendo comentarios es de los que juzgan. Porque de esos, mire, desgraciadamente, gracias a Dios yo lo puedo decir porque hoy no vinieron los que juzgan. Pero siempre hay alguien que se está fijando. Siempre hay alguien ahí que se fija. En su colocho ahí que tiene ahí mal peinado. En el nudo de la corbata que está torcido. Tenía mi tía que cuando me miraba me decía, ay mijo, qué gorro, parece gorro estás, me decía mi tía. Siempre hay gente así que se fija.
En cambio, fíjese que mi hermana Amy cuando me mira me dice, hola mi guapo. Me Ay, dice. sí, sí. Me levanta el ánimo mi hermana. Pero fíjese que hay que aprender a manejar cómo es de tremendo ser espiritual, hermano. Es difícil. Porque hay que aprender a manejar todas estas cosas. En las reuniones uno luego ve, identifica, pero no con el sentido de juicio, sino con el sentido de decir, tengo que tener mesura, cordura, medir bien qué voy a hablar, qué voy a decir, cómo voy a actuar. Porque si lo que voy a decir no edifica, ¿qué tengo que hacer? Guardarme. Si no voy a edificar con lo que voy a hablar, mejor no lo hablo. Porque entonces puedo ofender a alguien. Ahora, quisiera que viéramos en lo que sigue acá, verso 29, dice, la conciencia, digo no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquellos que doy gracias? Gracias, dice. Ahora, el apóstol está diciendo, si yo como con gente gentil, yo como, y si alguien me juzga, pues ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Me va a juzgar, porque me juzga, porque ya estoy aquí y tengo que comer y tengo que compartir con ellos también. Si usted se recuerda, en el libro de los Hechos hubo una discusión muy fuerte entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Y fue precisamente por el tema de que cuando Pedro llegó a donde estaba Pablo, fue y participó con los gentiles y estuvo re bien. Pero despuésito vinieron los que eran de Israel, los judaizantes que había dentro de la iglesia. Y cuando ellos llegaron, que dice ahí los de la ley, llegaron, ya Pedro cambió, ya no era el mismo Pedro con los gentiles. Y entonces hubo una fuerte discusión entre los dos. Por supuesto que después se restauraron. Pero hubo una discusión fuerte y el argumento de Pablo era, no es correcto lo que estás haciendo porque eso es ser hipócrita. Estás actuando con falsedad y eso es malo. Él le dijo, y fíjese que Pedro, hermano, era la autoridad, te podría decir, porque era el que Dios delegó para que tomara las riendas. Pero ahí el apóstol Pablo le dijo la verdad y hubo una discusión. Tal vez no fue de la mejor forma o de la mejor manera. Yo no vi cómo pelearon, pero dice que fue bien fuerte la pelea que hubo entre los dos. Pero le dijo hipócrita. Y yo creo que tal vez lo que hizo mal Pablo fue que se lo dijo delante de otros. Pero se lo dijo. Pero aquí está diciendo él, el que me quiera juzgar al final también que me juzgue, pues, pero yo no voy a lastimar a los gentiles que se están acercando. O sea, si un hermano es neófito y lo invita o usted está platicando con esa persona y él carga pues, un crucifijo o carga, qué sé yo, un catecismo en la mano, los demás, aunque lo miren feo a uno, hermano, pero uno tiene que compartir de amor y la verdad con esa persona. ¿Quién quita? Y se convierte al Señor, porque no le estoy hablando de que deje de ser y se convierta para hacer otra cosa, no. Le estoy hablando de que nosotros que tenemos la verdad clara, y no porque nos consideremos poseedores de toda la verdad, porque eso solo Dios es el poseedor de toda la verdad. Pero aquí en la Biblia, para mí esa es la verdad, y nosotros la estamos escudriñando. Pero si yo tengo esta verdad, yo la debo compartir con quien yo pueda, para que se convierta a Cristo, no a una religión. Porque si lo cambio de etiqueta o de bando, no logro nada, no hago nada realmente. Pero si esa persona llega a entender el sacrificio de la cruz y se arrepiente y recibe a Jesús y busca a Jesús, porque mire, hermano, uno no tiene que darle una cátedra teológica o doctrinal a una persona que se acaba de convertir. Uno a esa persona le tiene que dar amor, comprensión, entenderlo y tenerle paciencia. Para ir terminando, yo estuve ayudando a mi esposa el fin de semana pasado con unos trabajos que ella estaba haciendo con unos niños. Y fíjese que se me acercó un niño, se me recordó una ardillita de las caricaturas. Me vino a la mente que le decía al pájaro loco en el cine, ¿te gustan las palomitas de maíz? A mí me encantan las palomitas de maíz. ¿A ti te gusta comer las palomitas de maíz? A mí me encanta comer las palomitas de maíz. Yo quiero palomitas de maíz. Y desespera al pájaro loco. Ahora, ese niño llegó y me dijo,
yo quiero ser mi dinosaurio, pero a mí no me gustan los dinosaurios. Yo quisiera hacer mejor florecitas, porque a mí las florecitas me salen bien, porque cuando hago florecitas, mira qué bonitas me salen las florecitas. A usted no le gustan hacer florecitas, pero las florecitas son re bonitas. Y me estuvo, y viendo que estaba ayudando a Betty, queriendo repartir, le dije, sí, mi amor, le dije, espérame, ahorita te voy a ayudar a hacer florecitas, pero espérame, le digo, porque tengo que ayudar aquí a la señora, le digo, para que reparta toda la, porque era con una arcilla que los niños trabajaron dinosaurios. Yo me puse a hacer dinosaurios ahí con los niños. Pero este niño, mire, fíjese que quiero el problema porque fíjese que mi mamá me estaba haciendo unas chibolitas y las chibolitas de mi mamá me estaban haciendo. Mira, el niño no me dejó todo. Y la mamá me miraba, pero como yo, traté con cariño al niño, ay, con paseo que me desesperó. Pero mi mamá que le iba a gritar al pobre muchachito, yo ahí tenía que armarme de paciencia. Y entonces traté con paciencia al niño, pero no se me quitó de la par. Y ahí estuvo conmigo, me sacó palillos, platos, me sacó más arcilla. Y yo le daba. Que estaba tratando de ayudar a los demás, pero la realidad es esta: hay hermanos así al principio que cuando se convierten están preguntando, quieren saber, quieren ir a su casa, quieren estar con usted, lo llaman por teléfono, a esas son las 2 de la mañana y lo llama porque no le quedó claro Juan 3:16 y empieza a quererle que usted le explique. Y hay que tener paciencia. Y aquí con el pastor, de veras yo admiro. Hace muchos años, aunque usted no lo crea, lo llamó una persona para decirle, hermano, tengo un conflicto. ¿Y qué le pasó? Es que, hermano, usted que es un hombre de fe y de Dios, dígame, ¿hago huevo estrellado o huevo revuelto para el desayuno mañana? Y era como las 2 de la mañana, 1 de la mañana. Y el pastor le dijo, ay, hermana, mejor oremos para que Dios le revele. Haga lo que haga, hágalo con amor, ¿va? Pero hay que armarse de paciencia. Yo sí admiro a veces la paciencia, ¿verdad? Que tiene el pastor, pero es parte de ser pastor, hay que tener paciencia. Porque de eso se trata. Jesús, mire, Jesús es nuestro maestro maravilloso. A él no hay quien le gane en la paciencia. Él no dormía muchas veces, creo que la mayoría de veces no dormía bien. Y encima de que no dormía bien, todo el mundo quería estar ahí con él y todos le hacían preguntas, todos querían un milagro, todos querían. Mire, si usted se acuerda, bueno, el pastor nos leíste en Mateo, creo que es Mateo 18, cuando los papás llevaron a sus niños y querían que Jesús les pusiera la mano y que Jesús los bendigara, y los discípulos los regañaron. Porque ¿sabe qué? Los discípulos no tenían paciencia. Pero Jesús sí. Y Jesús le dijo a los discípulos, dejen a los niños venir a mí, no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, Jesús siempre tenía tiempo. Fíjese, siendo humano y estando limitado por el espacio, el tiempo, la materia, Él tenía tiempo para todos los que lo buscaban. Ahora, ya siendo como está ahora el Señor en un cuerpo glorificado, y que dice su palabra que si usted a la hora que sea, en el lugar que sea, usted dobla sus rodillas o cierra sus ojos y lo busca y le pide en oración, Él está ahí, mire, contento de que usted se acordó de pedirle a Él guianza, de pedirle a Él bendición. El apóstol en esto que nos enseñó está diciéndonos que nosotros debemos de tener conciencia así como Jesús y misericordia como Jesús, para que los que están tiernos en la fe del Señor puedan seguir su caminar guiados por un buen hermano que cuando caen les dice, ay hermano, levántese hermano, aquí estoy yo, no se preocupe, vamos a orar y siga adelante, no se sienta mal, yo también me he caído, usted puede, levántese, sigamos. Así tenemos que ser, así tenemos que ser. Yo oí de un testimonio de una mujer que se crió con su hermano. De niños sus papás se murieron de una forma trágica y el hermanito mayor crió a la hermanita chiquita, y como él era un niño, crió a su hermana, la vestía como un niño y la niña aprendió como un niño, porque su papá fue su hermanito. Entonces llegó a grande y ella se vestía con ropa de niño, pero no era que ella fuera del otro laredo, sino que lo que sucedía era que así el look le quedó, porque su hermano así la crió. Y en una ocasión él se convirtió en un pastor, en un siervo de Dios que hasta la fecha predica aquí en Guatemala en una iglesia grande, y él cuenta con tristeza que él invitaba a su hermana a ir a la iglesia y un día ella dijo, voy a ir, tal vez por el cariño que ella le tenía a su hermano. Y cuando entra a la iglesia, una diaconisa se le acerca y le dice que se tiene que salir porque
tiene que llegar vestida como mujer porque a Dios el lesbianismo no le gusta. Y ella no era lesbiana. Ahora piense cómo salió esa persona de la iglesia, totalmente lastimada y herida por una diaconisa. Por eso dice aquí él que debemos tener consideración con las personas. Mire, si un día entra aquí alguien vestido como entre, oremos. Un día, hace muchos años dije yo, y si un día viniera una de las señoritas que trabajan en la esquina, porque donde estuvo nuestra iglesia antes, a la vecindad había un burdel de la iglesia. Y curiosamente nos prestaban el parqueo, fíjense. Era de buena gente el dueño del bar y nos prestaba el parqueo para los hermanos. Y hasta nos cuidaba los carros. Hasta agüitas le sacaban a los que cuidaban los carros. Y estábamos en buenos términos con él, decía el vecino. Y sabe una cosa, yo les dije a los hermanos, si un día entraran varias de esas mujeres con el atuendo de trabajo de ellas a la iglesia, ¿qué hay que hacer? Recibirlas con amor, con cariño, con respeto y orar, porque el que les baja la falda y les cierra el escote se llama Espíritu Santo. Amén. Él es el que nos cambia, Él es el que nos redarguye, Él es el que nos lleva hacia lo que es correcto. Y sabe una cosa, en una ocasión tuvieron que salir huyendo porque muchas de ellas eran de nacionalidad salvadoreña y hondureña y tuvieron que huir, y una de ellas ya estaba totalmente sin ropa, pero los policías les hacían unas cosas horribles y ellas temblaban de miedo y huyeron. ¿Y a dónde cree usted que se fueron a meter? A la iglesia. Y sabe usted que el guardián no las quería dejar entrar. Y dije, déjalo y anda a traer algo que se tape. Y les llevamos para que se taparan. Pero sabe una cosa, sentí en mi corazón una congoja enorme, porque las canillas les temblaban, pero usted no me va a creer, como que tuvieran Parkinson, estaban temblando de horror de que las hallaran los policías, porque ya les habían lastimado y las habían tratado. Ay, hermanos, es horrible ese mundo. Miren, de verdad, lo que sentimos fue una tristeza, porque sabe qué hizo la gente que estaba viendo el espectáculo en la calle, porque eran un montón y corrieron. La gente se burló de ellas, les chifló, se rieron de ellas, una de ellas hasta se cayó en ir corriendo. Y todos se burlaron. Y sabe una cosa, me dio un dolor en mi corazón. Y me acordé que Jesús comió con ese tipo de personas. Se sentó a comer con esas personas. Porque Él dijo, en San Lucas, dijo Él cuando fue a la casa de Zaqueo, que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y así vivíamos nosotros, perdidos. Y nos fue a buscar, Jesús nos fue a buscar. Y si Él fue a buscarme a mí, que era tal vez igual que esas mujeres en cuanto a la condición de pecado cuando anduve en el mundo, hermanos, Dios, así como estaba hediondo a mundo, así me amó, me abrazó como el hijo pródigo, fui recibido por Dios. Y así como me dio Él ese amor, dice que lo que de gracia yo recibo, de gracia debo darlo. Y esta noche, más que la vianda o la comida o lo que uno come o no come, yo creo que la reflexión va más allá. La reflexión es, yo debo ser genuino en cuanto a mi fe y caminar hasta donde me lo permita el Espíritu Santo, lo más recto que yo pueda, y seguir la luz y la guía del Señor, y no desviarme, y tener misericordia de los que acaban de conocer al Señor y están buscando crecer en el Espíritu. Que Dios nos ayude a ser guías de otros hermanos y de llevarlos por un buen sendero hacia la verdad y a la victoria espiritual. Vamos a cerrar los ojos en esta noche. Padre, yo te agradezco, Señor, por haber terminado este tema del capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Yo te ruego con todo mi corazón que esta palabra, Señor, vaya directo a nuestras vidas y a nuestro ser interno, y que podamos poner por obra, Señor, lo que tú estás revelando a nuestro corazón. Padre, yo te ruego que llenes de amor y de misericordia a cada uno, Padre, que nos importe la vida de nuestros hermanos en la iglesia y que tratemos a los demás como que fueran más grandes o más importantes que nosotros. Señor, danos humildad, pero de la verdadera humildad, de la tuya, Señor. Ayúdanos a ser humildes de corazón, a tener cariño, afecto para las personas que vienen a la casa tuya, Padre, a tratar a los demás como que te estuviéramos abrazando, saludando,
o queriendo a ti, Señor. Así como lo haríamos a Jesucristo, así ayúdanos, Señor, porque tu palabra dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Señor, ayúdanos a tener misericordia y a tener llenura espiritual y a compartir la dicha de tu presencia con los demás. En el nombre de Cristo Jesús, también te ruego, Señor, esta noche, que tú bendigas los diezmos, las ofrendas y todo lo que los hermanos van a dar para tu obra, Señor. En el bendito y dulce nombre de Jesús. Amén y amén.